Hola chiquillas, ¿cómo están? Aquí les habla LuluBZ y el día de hoy les voy a contar cómo hacer un cómic de cero. Quiero hacer mi propia historia. Tengo un cómic que quiero hacer desde mucho tiempo, pero no sé cómo empezar. Aún soy novato. Bueno, yo puedo contarles un poco de mi experiencia sobre qué métodos he usado para trabajar mi cómic, Spacey. Estos consejos te ayudarán a ser más organizado para trabajar tu cómic. Obviamente, el método puede variar de persona en persona. Cada uno puede usar el que más le acomode, pero como ya les dije, les voy a contar cómo trabajo yo. Paso 1. La idea principal. Para este paso, recomiendo hacer esquemas en papel. Es muy normal tener una idea, pero no saber por dónde empezar. Lo más importante aquí es ver tu idea desde lo más lejos posible, ver qué es lo que quieres mostrar en tu historia, hacia dónde quieres que vaya la idea. Por ejemplo, tu idea podría ser la historia de un guerrero. Una vez que tengas claro de qué es lo que quieres que trate, tienes que pensar cuál será el inicio y la meta. El inicio es lo que empuja a comenzar la historia. Por ejemplo, un problema, un deseo, un viaje, etc. Y la meta es la resolución de este problema, los cuales podrían ser en nuestra historia de ejemplo. En el inicio podemos tener un pueblo en caos y la meta puede ser salvar a la princesa. O sea, tenemos un héroe que como meta debe rescatar a una princesa. Paso 2. Los hitos medios. Luego de tener los dos puntos importantes de nuestra historia, comenzamos a marcar cuáles son los hitos del medio, las cosas que ocurren en el transcurso. Como por ejemplo, los hitos del medio podríamos tener conocer a su rival, llegar a un pueblo nuevo, descubrir un tesoro, etc. Ahí tú ves qué cosas te interesa que sucedan en tu historia y las vas colocando cronológicamente. Luego de estos hitos medios, puedes tener hitos pequeños entre medio, como misiones secundarias, capítulos de relleno, etc. Paso 3. Los personajes. Ya tenemos pensado lo que queremos que nuestro personaje o personajes vayan a hacer. Pero de igual forma, debemos desarrollar su personalidad, el trasfondo, etc. No podemos hacer una historia con personajes vacíos, debemos trabajarlos. Vamos a poner algunos ejemplos. Nuestro protagonista podría ser un chico feliz y normal, que es alérgico a las abejas, es mujeriego, tiene 20 años y es muy hábil con su espada. Toda esta información será relevante con los sucesos que vayan ocurriendo en la historia, y eso te dará más ideas para que sea una historia coherente, firme y completa. Asimismo, debes trabajar a cada personaje, pensando en sus virtudes y defectos, de dónde viene, qué le gusta, qué no le gusta, su historia, objetivos, etc. Todo esto debe ser escrito en una ficha de cada personaje, ordenadamente. Bien, ya tenemos la historia y los personajes. Esta es una parte muy importante que desarrollar. Pero aún nos faltan algunas cosas que desarrollar. Su dificultad dependerá de qué tan complejo sea tu mundo. En algunos casos, solo quieres hacer una historia de personas reales, por lo que las reglas de la vida real se aplican tal cual a tu historia. Pero, ¿qué pasa si tu historia trata de personajes con poderes o extraterrestres o lo que sea? Ahí es donde debes entrar a trabajar mucho más para que tu historia quede consistente. Pero no te preocupes, tengo los consejos adecuados para eso. Esto será un proceso lento y doloroso. Ok, no. Solo un proceso algo lento y de mucho trabajo. Paso 4. Creación de tu mundo. Volvamos al ejemplo del caballero y su aventura. Digamos que queremos que esta travesía esté situada en un mundo medieval mágico, donde hayan dragones, tenga sus propios países, idiomas, etc. Aquí es donde te recomiendo hacer fichas, documentos muy ordenadamente en cada ámbito. En mi caso, yo hice un gran PDF explicando los aspectos más relevantes del mundo de Spacey. Entonces, vayamos pensando las cosas que hay que trabajar, que son, ¿cuál es el mapa de este mundo? Puedes hacerlo boceteado si quieres, pero esto te servirá muchísimo para comprender la espacialidad de tu historia, dónde ocurren los hechos. Es muy bueno trazar una ruta de dónde va a dónde viene. También al trabajar el mapa, debes pensar en qué hay en cada zona, cómo se llama, o qué quieres mostrar. No hace falta mostrar detalladamente cada lugar, pero es algo que te servirá mucho y hará tu trabajo mucho más sólido. Aparte del mapa, deberás pensar cómo es la sociedad de este mundo, cómo son sus reglas, claro, si es que eso es relevante en tu historia.
Si es como el mundo humano real, no hace falta explicarlo tanto. Nomás asegúrate de que si es un mundo extraordinario, que sea explicado del por qué es así y que no sea por cosas del azar. Porque si alguien te pregunta, ¿y por qué hay dragones que hablan y otros que no? Y quedes como, pues es que me gusta. No, eso no es válido. Debes pensar en el por qué, por ejemplo, en la crianza de estos dragones, en por qué uno habla y los demás no. Eso debe estar muy pensado. La gracia es de que tu mundo esté tan bien armado que pueda defenderse así solo ante las preguntas y no que tengas que estar tú explicando, sacando así como una excusa mágica del por qué ocurrió algo. A eso se le conoce como Deus Ex Machina, que significa elemento externo que resuelve una historia sin seguir su lógica interna. Es la forma en la que muchas películas e historias malas se resuelven. Ok, la historia principal ya está pensada, sus hitos también. Ya desarrollamos los personajes y las reglas de nuestro mundo. Una vez que todo esto esté trabajado, recién aquí podemos proceder a entrar a hacer el cómic como tal. Sé que es un proceso muy largo y tedioso, pero si quieres que tu historia quede bien, este es el camino que más recomiendo. Ojo, que si tu historia es de comedia y no importa mucho la lógica, todo esto lo puedes mandar a la chingada. Recuerda que todo el proceso previo que se trabajó aquí debe estar ordenado para que puedas entenderlo. Como dije anteriormente, recomiendo hacer fichas y dibujos de esto, ordenados en su carpetita con sus nombres correctos, que no sea la *1, *2. Organización, eso es clave para el trabajo. Paso 5. De la idea a la tinta. Este para mí es uno de los pasos que más nervio me da, porque aquí recién puedes comenzar de verdad a hacer el cómic. Pero ya con todo lo anterior trabajado, esto debería ser mucho más tranquilo. Pero antes de hacer el dibujo final, debes hacer bocetos de las páginas. Importantísimo. La diagramación del cómic es clave. Ya tienes escrito lo que ocurrirá en el capítulo 1 de tu historia. Ya sabes que nuestro caballero parte su aventura en el pueblo Dragonfly, que vive con su familia. Todo esto nos hace imaginar de cómo debería ser la escena, y aquí comenzamos a bocetear. Una vez que tengas varias páginas hechas en boceto, revísalas bien. Verifica que sea coherente lo que ocurre, que la historia esté contada bien en los paneles. A mí muchas veces me pasa que hago paneles de más y los tengo que eliminar. Yo recomiendo trabajar pocos paneles por hoja. Esto hará que los dibujos sean más atractivos. También, no caigas en el error de muchos, que es poner un muro de texto en un cuadro para contar la historia del pasado del personaje o cualquier cosa que quieras contar. Muestra con imágenes, no con palabras. Por algo esto es un cómic y no un libro. Nosotros con la pura imagen debemos entender lo que ocurre. Eso refleja un buen cómic. Ya teniendo el boceto de nuestro capítulo 1, lo revisamos, vemos que se muestre bien lo que queremos reflejar y luego asegúrate de que el texto sea legible. Si es un cómic a mano, que la letra sea clara. Si el cómic es digital, lo mismo. Elige una tipografía legible y de buen tamaño, no letra de hormiga. Ahora que ya tenemos bien claro el boceto, podemos entintar. Pero antes, otra vez, recomiendo hacer los globos de texto primero, porque en un cómic eso ocupa mucha parte de la viñeta. No te vaya a pasar como a mí, que hacía los bocetos solo los personajes y al último me preocupaba por el texto. Ahí los textos quedaban pésimamente diagramados y les tenía que poner la letra de hormiga para que calzara. Así que ojo, primero va lo escrito y de ahí el dibujo. Esto también te ayudará a no tener que estar dibujando cosas de más, como algunos fondos o cosas. Y bueno, ahí al final hace los personajes y el fondo, así con mucha paciencia y amor. Paso 6. Ser constante. A muchos nos pasa que tenemos una idea, nos emocionamos mucho y luego la dejamos tirada porque ya pasó el furor. No, tú debes comprometerte con este trabajo. Claro, si de verdad lo amas. Un cómic es como una relación. Es algo de lo que debes estar dispuesto a trabajar dando lo mejor de ti. Ponte como meta al menos hacer una página a la semana, para no dejar tirado tu proyecto. Comparte tu trabajo entre grupos de artistas, amigos, redes sociales, para que tu proyecto sea más conocido. Porque es triste trabajar tanto para tener tan poco lector. Lo sé, muchos dirán, pero si este proyecto es para mí nomás. Ok, pero admítalo. Igual es rico tener feedback y que te digan que tu trabajo es bueno, algunos consejos o comentarios. Por lo que muévanse y promuevan su trabajo, hagan que crezca, comiencen a mostrar sus proyectos desde que estén en sus inicios,
para que la gente sea testigo del proceso, vaya conociendo a sus personajes y se vayan encariñando también con su proyecto. Porque no recomiendo mucho guardarse todo el proyecto y luego soltarlo, no sé, en alguna página, así como, miren, dame mi proyecto, aquí está listo. Cree, que te conoce. Generalmente debes mostrar constantemente para ir ganando seguidores. La cosa no es de la noche a la mañana. Así que bueno, esos son mis consejos para crear un cómic de una forma organizada y profesional. Espero que les haya servido y fue un gusto haberles contado mi experiencia. Que estén bien, suerte con sus proyectos. Chao, chao.